A continuación, hay un supuesto de un experimento, pretest, post-test, en donde hay un grupo de control y un grupo experimental, ¿no? El grupo de experimental se le aplica el tratamiento y el grupo control no. El enunciado que vamos a escribirle a ChatGPT es del siguiente tenor. Supongamos que queremos evaluar la efectividad de un nuevo programa de ejercicios para mejorar la resistencia física. Para ello, diseñamos un estudio de prueba pretest y posttest con dos grupos, uno de control y otro experimental. Inicialmente reclutamos a 20 participantes que se asignan aleatoriamente a uno de los dos grupos. Antes de comenzar el estudio, realizamos una evaluación pretest para medir la resistencia física de cada participante. Luego, el grupo experimental sigue el programa de ejercicio durante 8 semanas, mientras que el grupo de control no realiza ningún cambio en su actividad física diaria. Al final de las 8 semanas, realizamos una evaluación post-test para medir la resistencia física de cada participante nuevamente. Y los resultados se registran en la siguiente tabla. Aquí está lo de control, que no se le aplicó nada antes y después del tratamiento, y el experimental que sí se le aplicó pues un tratamiento antes y después del tratamiento, las mediciones antes y después del tratamiento. Eh, por general, la metodología que se sigue es que antes de comparar los valores del grupo de control con el experimental, hay que estar seguro que tanto el control y experimental son individuos que cumplen las mismas características. O sea que si queremos medir sobre los varones, no puede ser que en el grupo de control haya varones y mujeres y en el experimental solo varones. O sea, tenemos que estar seguros que cumplen. Si queremos medir características que cumplan, que el varón sea de un 880 en adelante, que tenga su etnia que sea, por ejemplo, asiática, y que su peso sea menos de 70 kilogramos. Entonces, esas características se tienen que cumplir tanto en el de control como experimental. ¿Cómo vamos a comprobar ante lo que es el escrutinio de otros investigadores de que estamos trabajando con los mismos individuos, con sus mismas características? Precisamente aplicando una prueba de test-stude en la que va a comparar si estos dos grupos, mediante los resultados, pues realmente son semejantes, porque nos interesa que sean semejantes. Y a su vez, luego haremos otra prueba, y esa otra prueba sí compara que el grupo experimental, si al aplicarle antes y después, se manifiesta una diferencia estadísticamente significativa. Y con el control lo mismo. Si antes y después se establece una diferencia estadísticamente significativa. Si en el experimental hay una diferencia estadísticamente significativa y en la del control no, esto significa que el tratamiento sirve. ¿Por qué? Porque hubo un efecto en el experimental, el grupo experimental, pero no hubo ningún efecto en el de control, en donde no se hizo nada, no tomó ninguno de estos tratamientos. En fin, este es el resumen más o menos, ¿verdad? Y lo que es el prompt, que viene desde acá, que está explicando con detalle la investigación y los resultados, aporta los resultados y luego le pide, quiero evaluar si los dos grupos son semejantes en el pretest, usando la prueba T, el nivel de confianza 95% y quiero evaluar si hay diferencia significativa entre los dos grupos en el post-test, usando la prueba T, nivel de confianza del 95%. Quiero que interprete los resultados. Bueno, pues esto toca hacer lo siguiente, por eso es bueno hacerlo en Word primero, copiar, incluidos los resultados. No deben pasar más de 2000 palabras, si no, pues se corta, se detiene, hace un trabajo incompleto. Y vamos a abrir un nuevo chat, un chat de investigación, dedicado a la investigación. Pegamos aquí, ¿no? Está todo acá, pegamos y vamos a ver qué va surgiendo. Y bajamos. Pues fíjense, esto nos está explicando que para comparar si los dos grupos son semejantes en el pretest, podemos utilizar una prueba T de muestras independientes. En este caso, el grupo de control, el grupo 1, y el grupo experimental, el grupo 2.
El valor t para evaluar si los dos grupos son semejantes en el pretest se calcula de la siguiente manera. Aparece la fórmula, donde y explica x1, x2, SE. Otros que pueden hacer la misma pregunta quizás no sea tan detallado. En esa ocasión, al responder a la otra persona. Para el post-test queremos evaluar si hay diferencia significativa entre los dos grupos, así que también utilizaremos una prueba T de muestras independientes. El valor para T es este de acá, ¿no? Y explica la fórmula. Bien, ahora calcularemos los valores T para ambas pruebas. Para la de pretest, aquí aparece una prueba para el grupo de control y esta para el grupo de experimental. Establece el error estándar, explica cada uno de ellos qué significa, la fórmula y sale el valor 0, 0. Para el post-it lo mismo, explica paso a paso todo lo que hay que aplicar y el valor es de menos 1955. Interpretación de los resultados. Fíjate por dónde va. Esto es prácticamente un informe. El valor T obtenido es aproximadamente de 0, lo cual indica que no hay una diferencia significativa entre los dos grupos pretest. Muy bien, eso era algo que teníamos que demostrar. Esto significa que antes de comenzar el estudio, ambos grupos eran semejantes en términos de resistencia física. Para el post-test, el valor T obtenido es aproximadamente menos 1,955. Al tener un valor negativo indica que la media del post-test del grupo 2 es menor que la del grupo 1. Sin embargo, para determinar si esta diferencia es estadísticamente significativa es necesario comparar este valor T con un valor crítico. Dado que el nivel de confianza es 95, necesitamos encontrar el valor crítico para una prueba de T de 2 colas con 18 grados de libertad. Tamaño de muestra del grupo 1 más el tamaño de muestra del grupo 2. 2. Consultando la tabla T de distribución T-Student para un nivel de confianza del 95%, el valor crítico es aproximadamente 2.101. Comparando el valor T calculado con el valor crítico, podemos ver que el valor T está dentro del rango crítico. Esto significa que no hay suficiente evidencia estadística para afirmar que la diferencia entre las medias es significativamente diferente entre los dos grupos. En resumen, los dos grupos eran semejantes en el pretest y no se encontró una diferencia significativa, lo cual era lo que estábamos buscando, en la resistencia física entre los grupos después de seguir el programa de ejercicio. Es posible, entonces, ¿qué es lo que me dice? Como no hay diferencias después del post-test, no hay diferencia entre el experimental y el control, significa que ese tratamiento que le hemos aplicado durante las 8 semanas al experimental no influye en nada en los resultados, porque son los mismos resultados que el grupo de control en donde durante esas 8 semanas no se le aplicó nada. Por tanto, nuestro tratamiento no sirve. Es posible que se necesite un tamaño de muestra más grande o un enfoque diferente para detectar posibles diferencias significativas entre los grupos en el post-test. ¿Se va el SPS? ¿Se va el Excel? No. ¿Qué es lo que están haciendo en la mayoría de los programas? Están incorporando la tecnología inteligente, de tal manera que, además de aportar los resultados, como lo hace usualmente, muy frío, ahí, adelante, incorpora los comentarios, la interpretación, el análisis y la explicación de qué significa qué, ¿no? De tal manera que podemos estar suficientemente ilustrados y comprender perfectamente de dónde surgen las cosas al momento de preguntarle al ChatGPT. El ChatGPT, junto con su incorporación en diferentes programas de software, se convierte, es como si incorporara un asistente virtual que nos orienta, nos explica sobre los resultados, ¿está bien? Pero fíjense lo importante que es preguntar de manera correcta. En este caso, el investigador lo que ha hecho el esfuerzo mayor que ha hecho fue seleccionar los grupos de control experimental para garantizar que sean diferentes y luego empezó a tomar las medidas. Las medidas pretest, que son antes del tratamiento, y 8 semanas después de aplicar el tratamiento en el experimental, toma un resultado post-test. Con eso elabora lo que es la pregunta correcta a lo que ChatGPT agrega los resultados y ChatGPT pues ahí le resuelve con la explicación debida y ya está listo para publicarlo en una revista de investigación, una publicación científica. Fíjense ustedes lo adelantado que es esto.
Una vez más, hay que revisarlo bien, hay que comprobarlo, porque puede ser que esté emitiendo errores pues equivocados. Quizás el valor de t calculado no es el correcto o el valor crítico está pues mal esto copiado de la tabla de la distribución de t-student. Todo eso hay que considerarlo. Muy bien, y también pues tenemos lo que es la investigación cualitativa, no voy a entrar en ella, pero permite simularla, ¿no? Para entender cómo la hace. Aquí esto es un análisis de contexto. Se le pide a ChatGPT que escriba, que se invente 3 entrevistas a 3 docentes que relatan su experiencia, buenas y malas, en aplicar la evaluación a estudiantes durante la pandemia, que se comunican mediante el Internet. Debe explicar qué tipo de evaluación o pruebas se aplicaron y qué resultados hubieron. Cada entrevista no debe pasar de 100 palabras. Esto, ahora bien, de ChatGPT ha tenido acceso a un montón de entrevistas a profesores que han conversado sobre su experiencia durante la pandemia. Así que estas 3 entrevistas seguramente van a ser muy cercanas a las reales, porque tiene la capacidad como de promediar y escoger lo que considera pues las mejores entrevistas de la base, de la enorme base de datos que contiene, a la que accede esta inteligencia artificial. A continuación, ya teniendo las 3 entrevistas, se le puede pedir, en base a las entrevistas, quiero que realices un análisis de contenidos que extraigan los conceptos más relevantes mencionados por los 3 docentes. Los agrupes por su afinidad y debes crear un mapa de red semántica que permita destacar el concepto más importante y su relación con el resto de los conceptos. O sea, se basa en lo que es el método de la teoría fundamentada de una investigación cualitativa y lo que es el uso de los mapas conceptuales para representar lo que son las redes semánticas. Redes semánticas son redes de conceptos, de significados, ¿no? Que se agrupan, que surgen de lo que son las entrevistas y que permiten, pues, a partir de ahí crear una teoría que se fundamenta precisamente en esos datos que surgen de las entrevistas, ¿no? Bueno, también hay una parte muy interesante que es interrogar un artículo de investigación.